Cordial saludo. Este es el diagnóstico de proficiencia oral en inglés como lengua extranjera por Maritza Fajardo, bajo asesoría de Ignora Inés Páez desde la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, donde los estudiantes que ingresaban en los primeros semestres en 2020 se vieron enfrentados a una mayor exigencia en el programa de la licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés, ya que tras la renovación de su código SNIES deberán demostrar un nivel C1 de proficiencia en inglés, entendiéndose como la necesidad de mayor apoyo por parte de la universidad, pues el programa con registro antiguo solo les exigía certificar un nivel B2 en inglés. Las alertas entonces se encendieron tras observar el rendimiento académico de cursos que necesitan cierto nivel de competencia oral en lengua extranjera. También su desempeño en las prácticas pedagógicas al expresarse en inglés frente a un grupo de estudiantes y el examen de egreso del nivel de lengua en el que muchos de ellos no se sienten seguros de poder alcanzar el nivel exigido. Estas tres situaciones se vinculan con el desarrollo de la expresión oral, una habilidad compleja, pues según Ana María Pinter, implica el dominio de los registros lingüísticos y la interacción oral como una actividad comunicativa en la que se construye una conversación. Cameron afirma que la enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera es la oralidad en la que les permite entrar en contacto con dicha lengua. En este contexto, la fluidez o habilidad de articulación en el discurso y desenvolvimiento se mejora a través de la práctica y el dominio constante de expresiones prefabricadas. El vocabulario se evalúa a partir de la variedad y amplitud del léxico y su uso en contexto, y la pronunciación puede ser mejorada mediante algunas estrategias como la inmersión o exposición a audios reales, trabajo colaborativo o mediante ejercicios fonéticos. Este proceso de mejora es señalado por Fernando Marín como la interlengua, proceso mental inherente al aprendizaje que genera un espacio entre el dominio de la lengua extranjera y los conocimientos de su lengua materna, por lo que es común el uso de estrategias de comunicación mencionadas por Thornberry como la invención de palabras, la utilización de falsos amigos, muletillas y las estrategias de negociación de significado y discurso, como solicitar las aclaraciones del mensaje, confirmación de la información, tomar turno, entre otros. Por ello, se decidió diagnosticar el nivel de proficiencia en inglés en cuanto a competencia oral para la identificación de fortalezas y aspectos por mejorar de los estudiantes de primeros semestres de la licenciatura en lenguas extranjeras de la UNAD en Cartagena. Y se propuso un instrumento diagnóstico enfocado a la medición del nivel de proficiencia oral en inglés, determinar las variables a tener en cuenta para el análisis de la información recopilada e identificar las fortalezas y aspectos por mejorar de los estudiantes objeto de estudio. Esta población que hizo parte del estudio fueron los estudiantes matriculados en el programa de la licenciatura de la UNAD en Cartagena y como muestra aquellos de primero, segundo, tercer semestre que voluntariamente participaron. Del total de estudiantes entrevistados, 33% se encontraban en el momento de la entrevista en primer semestre cursando English 1, asignatura diseñada para responder al nivel A1. 16% en segundo semestre estudiando English 2, que responde a nivel A2, y 50% en tercer semestre cursando English 3, curso de nivel B1. Se aplicó la autoevaluación mediante una encuesta en la que los descriptores se dividen en interacción oral y expresión oral, teniendo en cuenta alineamientos del marco común europeo desde nivel básico A1 hasta nivel intermedio B2. Los estudiantes evaluaban si eran capaces o no de hacer lo que se mencionaba o si tal vez pudieran lograrlo. De forma general, hay una diferencia breve que muestra una mejor perspectiva de los estudiantes en su desempeño en la interacción oral que en la expresión oral, lo que puede deberse a la necesidad de apoyo al momento de hablar en inglés, ya que en una conversación pueden pedir ayuda, mientras que en medio de una presentación tendrían que buscar por sí mismos la manera de darse a entender. En la segunda fase del diagnóstico se aplicó la prueba face-to-face tomada de Cambridge University Press, ya que hace énfasis en evaluar la competencia oral en inglés como lengua extranjera y tiene 36 preguntas organizadas en 3 grupos, 12 preguntas nivel elemental A1, A2, 12 preguntas nivel intermedio B1,
6 preguntas de nivel intermedio B2. La prueba fue aplicada de forma oral mediante entrevistas vía Skype en las que se generaba una conversación con el estudiante y se formulaban las preguntas. A medida que el estudiante era capaz de responderlas, el entrevistador decidía, según la puntuación, si continuaba con el siguiente bloque de preguntas. No se tuvieron en cuenta preguntas de nivel C1. Gracias a esto se encontró que todos los estudiantes de primero y segundo semestre se encuentran en un nivel A1 de proficiencia oral. En cambio, los estudiantes de tercer semestre se encuentran divididos así: 33% nivel A1, 33% nivel A2 y 33% nivel B2. La información se analizó a partir de las variables fluidez, vocabulario, pronunciación y estrategias de negociación de significado. En cuanto a la fluidez, la mayoría de los estudiantes evidenciaban pausas prolongadas y cortas que no permiten fluidez en el discurso o su continuación. Veamos el siguiente ejemplo. I go at the school. I do very many this exposition. Se evidencia el uso constante de muletillas y una minoría de estudiantes logra expresarse con pausas cortas y que no perturben el discurso y en ocasiones logran evitar las pausas, aunque el uso de muletillas es frecuente. En la variable vocabulario predominan el conocimiento de significado de palabras sueltas, pero les es difícil usarlas en una frase, por eso acuden a la lengua materna o usando vocabulario básico en inglés. No obstante, al intentar extender su discurso, se quedan sin herramientas para continuar, por lo que se quedan en silencio. Work, the work security work, the 6 a.m. hasta 6 p.m. Un bajo porcentaje de los estudiantes puede expresarse de forma oral, dando detalles precisos a sus respuestas. Esto coincide con los datos de la autoevaluación, donde la mayoría de los estudiantes manifiestan poder comunicarse usando vocabulario básico, sin adentrarse en detalles, explicaciones ni ejemplos. Para la variable pronunciación se mencionan palabras que no se entienden aún estando en contexto específico. Hay errores de pronunciación que impiden comprender el mensaje. Si bien se expresa el mensaje en niveles superiores, persisten aún errores de pronunciación. They learn a lot of topics related with the climate, about the time, about a lot of expressions, phrasal verbs, and advanced vocabulary. It's interesting. Finalmente, en negociación de significado acuden al uso de palabras de la lengua materna para pedir aclaraciones o se hace necesario que el interlocutor hable claro y despacio para que haya comprensión. En ocasiones intentan utilizar la lengua extranjera para pedir aclaraciones aunque se presentan errores de pronunciación o gramaticales. Teacher, repeat the question, please. Además, la mayoría de los estudiantes manifiestan que no pueden dar su opinión de forma clara en lengua extranjera y pocos se sienten seguros de poder aclarar ideas y dudas evitando usar la lengua materna. A partir de estas variables se logró definir que la mayoría de los estudiantes que ingresan al programa se encuentran en un nivel de proficiencia de la lengua en la que pueden usar vocabulario básico para construir frases y hablar sobre temáticas familiares en intercambios breves. Su pronunciación puede ser confusa en ocasiones, aunque pueden lograr comunicar el mensaje. No siempre pueden pedir aclaración sin acudir a la lengua materna. Se determina entonces un nivel general de proficiencia oral en lengua extranjera de A1 en relación con la escala del marco común de primero y segundo semestre, y una tercera parte de quienes están en tercer semestre de la licenciatura. El resto de los participantes se encuentran divididos en partes iguales en los niveles A2 y B1.
Si bien algunas acciones que en principio eran de tipo presencial se vieron adaptadas a la virtualidad mediante encuentros virtuales sincrónicos, se logró la realización del diagnóstico teniendo en cuenta la heteroevaluación y la autoevaluación, y los resultados muestran la coherencia y similitud entre la perspectiva que tienen los estudiantes frente a sus habilidades y su desempeño a la hora de comunicarse en inglés como lengua extranjera. Este diagnóstico de proficiencia oral es el punto de partida de un trabajo investigativo más amplio que busca potenciar esta habilidad en los estudiantes de la licenciatura en inglés como lengua extranjera. Muchas gracias por su atención.